por la plaza hay varios médicos humanos que puedan ayudar. Bueno, no se da el caso, pero probablemente hay una teoría en que en radiología, en tecnología, como técnico superior puede dar. ¿Qué pasa, digamos, si le decimos hágamelo un examen de neuropercusión? No, digamos, no me han enseñado. Esa es una excusa nomás. Entonces, ustedes han visto las angiografías. ¿Cómo crees que pueden hacerse este estudio? Neuropercusión. Aquí están las imágenes. ¿Cómo creen que se puede hacer? Por vía intravenosa. Tal vez, digamos, hay una adquisición, evidentemente. Es una tomografía, tiene que haber una adquisición. Pero, ¿qué significan estos otros mapas, curvas? El flujo. Perfusión, ¿qué significa perfusión? Es el aporte, digamos, líquido, sangre, a un tejido, en este caso de sangre, a un tejido constantemente, ¿no? La perfusión que está alimentando, que está irrigando a los tejidos y a las células. Entonces, queremos ver ese estudio, puede haber alguna alteración. ¿En qué casos podría haber una alteración en estos casos? Estenosis, perfecto. ¿Qué más? Aneurisma. No tanto aneurisma. Trombo puede ser. Entonces, si ustedes se fijan, va a estar alterado el problema de la perfusión. Entonces, no va a llegar la sangre hasta el tejido, entonces va a haber una lisis celular que va a comprometer la vida del paciente. Por eso, digamos, la anatomía, si tienen que dominarlo, sí o sí, digamos. Van a acordar de una vez que estén, digamos, trabajando, van a volver a revisar la anatomía, por ejemplo. Aquí no vamos a tomar en cuenta, esta es la irrigación sanguínea, sabemos que es la arteria cerebral anterior, posterior, etcétera, digamos, el polígono de Willis. Ustedes ya lo han visto eso, solamente vamos a echar un vistazo grande. Ahí está la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, y ya lo conocen todos estas partes de cada arteria. Hay otra parte que es la fosa posterior, que está irrigado por la arteria vertebral. Y estos se van a unir con la región anterior de la irrigación anterior del cerebro mediante el polígono de Willis. Eso también lo saben, solamente es cuestión de reconocer. La parte venosa lo propio. En esta imagen axial, digamos, aquí generalmente lo vemos. Esto vamos a utilizar en la perfusión. Y aquí ya hemos visto que por anatomía radiológica, y, en fin, ya lo conocen. No vamos a entrar. Mostrarles acá esa irrigación va a estar dado, ¿por qué? Van a ir a irrigar, digamos, ciertos territorios vasculares. ¿Qué significa eso? La arteria cerebral anterior va a irrigar toda esa parte. La arteria cerebral media va a irrigar todo lo que es lateral. Y en la parte de verde es posterior, entonces va a irrigar por la arteria. ¿Qué arteria sería, no? Las arterias cerebrales posteriores o cerebral posterior. Entonces, estos territorios, digamos, hay que conocerlo en este tema de perfusión. Entonces, aquí lo propio, tanto la parte de cerebral media, los laterales, la posterior sería acá, por las arterias cerebrales posteriores, y también una visión, digamos, cómo, digamos, vemos el territorio de irrigación, por ejemplo, una vista medial o una vista, que sería vista lateral, digamos. Estas son las irrigaciones, el 1, la arteria cerebral anterior,
posterior, medial. Entonces, esos son los territorios que hay que conocer. Esto en vista, ¿qué vista es esta? Frontal, coronal, lo propio, digamos. Las áreas, digamos, la parte anterior, lateral, posterior. Entonces, no tienen que desubicarse. En Sagittario lo propio, igual tenemos que conocer los diferentes territorios, por qué arterias está vascularizado. Entonces habíamos dicho, por ejemplo, el flujo sanguíneo, o sea, está relacionado con la perfusión, o sea, donde va a ir a alimentar, digamos, a los tejidos. Hablamos de flujo sanguíneo cerebral, eso como elementos fisiológicos. Entonces, ¿qué dice? Según el principio de Fichte, se han debido ver en fisiología, dice, el flujo de cualquier órgano es la razón entre una sustancia captada de sangre, la diferencia de concentraciones arterial y venoso de dicha sustancia. Las unidades son en mililitros por 100 gramos en encéfalo por minuto. O sea, ¿qué significa? La sangre va a entrar, va a ir desde el corazón y va a ir a llegar por ciertas arterias, la carótida, la arteria vertebral. Hay un momento en que va a fluir la sangre, va a llegar hasta el cerebro, va a hacer un intercambio, luego va a volver por ciertas venas. Entonces, todo ese tiempo es el flujo sanguíneo cerebral. Y puede estar también alterado esto, entonces, y hay que saber en qué casos. Seguimos con la perfusión. En algunos datos, por ejemplo, el tejido cerebral normal se mantiene dentro de un rango muy estrecho por la autorregulación. Esto también está autorregulado. ¿Qué pasa, digamos, si hay hipertensión arterial? Por alguna cosa, digamos, endocrinológica, entonces puede estar, digamos, alterado. Por eso la supervivencia del tejido isquémico. Cuando decimos isquémico, que no está aportando, no está llegando la sangre. Tras la oclusión arterial depende de la existencia de un aporte colateral. El mismo organismo está sabio, no llega sangre a esa parte del tejido, va a robar de algún colateral, va a tener que llegar por la cerebral posterior, las meninges, venas, de algún lado, para que no pueda morirse esa estructura, a través de la anastomosis, del leptomeninges, etc. Tenemos que conocer también el flujo sanguíneo normal en sustancia gris, es de 50 a 60 mililitros por 100 gramos por minuto. Esos parámetros se manejan. Un poco complicado este tema, pero aquí, por ejemplo, dentro de la fisiopatología tenemos que conocer el flujo sanguíneo, cuánto es el valor normal, qué va a provocar la alteración funcional, y si es que, digamos, se puede, digamos, tratar, digamos, de hacer alguna solución, algún tratamiento. Porque, ¿qué pasa a un paciente si viene, digamos, pacientes de edad? Dice, tiene mareo, digamos, de pronto, digamos, se cae al suelo, hay una hipotimia, lo que sea. ¿Qué puede estar pasando? A veces pasa, en hospitales llega casi de forma diaria. Dice el familiar, le hemos traído a mi papá, ya tiene 80 años, pero ha perdido, no puede hablar, no puede mover el brazo derecho no puede mover. ¿Qué está pasando? Hablaba, ya no habla. Viene el médico neurólogo, hace, digamos, le examina, pide un examen tomográfico y en la tomografía normal. Pasa otro tiempo, no sé, media hora. Doctor, sí, y ahora ya no mueve nada, dice. Está empeorando, digamos, su capacidad, digamos, funcional, todo está empeorando, algo está pasando. Pero en la tomografía no hay nada, entonces algo tiene que estar pasando con la perfusión cerebral, ¿no? Por eso acá, por ejemplo, el flujo sanguíneo igual o menor a 35, ¿cuánto nos da? Un 50-60%. Aquí todavía aquí baja la síntesis de proteína y el tejido viable sí ha disminuido. Hay aporte sanguíneo en esta parte. Probablemente, digamos, está hablando el paciente. ¿Qué pasa, digamos, si está, digamos, disminuido este flujo sanguíneo? Menor o igual a 20.
un valor normal del 30-40%, hay alteración de la sinapsis. Entonces, aquí hay un tejido en riesgo, dice, que se llama área de penumbra. Aquí todavía está casi en peligro. Y aquí cuando ya es el igual a menor a 10, un 20%, digamos, ya hay alteración de irreversibles, muerte celular, lisis. Probablemente, digamos, si un brazo no manejaba, no manejará nunca, ¿no? O tal vez, digamos, puede afectar a la visión, muchas cosas. Entonces, por eso es importante este tema desde el punto de vista neurológico. Para entender esto, por ejemplo, ¿qué es entonces la perfusión? No es solamente un software que permite, o sea, es un software que está en el equipo que permite una rápida evaluación cualitativa, cuantitativa de la perfusión cerebral. Podemos llamar irrigación cerebral mediante la generación de mapas de colores que se presentan en el comportamiento de la microcirculación. Ustedes van a hacer el examen, una adquisición bruta, y de acuerdo a eso el médico radiólogo va a manejar las imágenes y lo va a convertir en mapas, en curvas, donde lo va a interpretar. Bueno, básicamente ustedes pueden hacerlo el examen, pero en el examen tiene que estar también bien dirigido, de acuerdo a la patología. Entonces, aquí hay algunos aspectos básicos que vamos a volver a hablar. El parámetro: flujo sanguíneo cerebral. Volumen, aquí hemos hablado de flujo, ahora volumen sanguíneo cerebral. Tiempo de tránsito medio, cuánto tarda en recorrer desde la vena, desde la arteria. Entonces, aquí hay parámetros, se está explicando qué es la velocidad, la cantidad de sangre en volumen, tiempo promedio, digamos, de recorrido que va en la vasculatura a través del territorio cerebral. Y aquí están los valores normales. 50, 60, hemos dicho, 4 mililitros, algunos autores dicen hasta 5, y el de tiempo de tránsito, 5 segundos. Estos pueden estar alterados. Ustedes también pueden interpretar, no hay mucho problema, un poquito, digamos, aquí adentrarse en la interpretación. Tenemos que saber, por eso, una vez más, el flujo sanguíneo, cómo se comporta, cómo pasa a través de la vasculatura. Si hablamos de volumen, cómo, digamos, va a ir, digamos, al mismo tejido, y el tiempo que tiene que pasar por segundos. Todos esos parámetros fisiológicos tienen que saberlo, y para entender, digamos, cómo está esa adquisición de neuroperfusión. Entonces, las variaciones que pueden ser, por ejemplo, pueden estar alteradas. ¿En qué caso? Una presión arterial encefálica. Puede haber una constricción, dilatación de arteriolas cerebrales o una viscosidad sanguínea. Por eso en los hospitales, en las clínicas, va a tener un paciente que llega, dice, ya no habla, no sé qué ha pasado, dice. Pasa media hora, ya empieza, digamos. O sea, dice, no mueve el brazo, movía. No habla, pero ahora vuelve a hablar. En una media hora no estaba manejando su brazo, ya maneja. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel perfusional? Las arterias normalmente tienen un flujo, entonces ha habido una constricción, por un tiempo, digamos, y ha vuelto a la normalidad. Seguramente la irrigación ha sido, digamos, quitada, pero ya posteriormente ha ido normalizando. Eso se llama TIA, isquemia transitorio agudo. Entonces, van a ver en este tema, se maneja así, estos mapas. Entonces, ¿qué significa esto? Ya saben, ¿no? Flujo sanguíneo cerebral, se lo ve de esta forma. El volumen sanguíneo cerebral, esta forma. Entonces, igual lo propio, digamos, el tránsito medio se ve de esta forma. Y estas son las cantidades que ya lo conocen, se maneja así. Y esto, digamos, se hace post proceso, después de adquirir la adquisición.
Por eso es importante dentro de las indicaciones. ¿Para qué está indicado el ACV o ABC? Accidente vasculocerebral. Esto es lo más importante. Puede ser también para tumores cerebrales, como ser gliomas, traumas encefálicos. Pero lo más importante es esto, donde ustedes tienen que, ya seguramente esto han visto, un accidente vasculocerebral puede ser representado su forma hemorrágica, que es netamente vascular, o puede ser isquémico. Y aquí tenemos dos cosas, TIA y el infarto. Entonces, más manejamos sobre el accidente vasculocerebral. Tenemos que saber también algunos signos tempranos que puede haber, digamos. Ustedes pueden realizar algún examen tomográfico. No siempre se va a haber una clínica a nivel del neurológico. Puede estar algún problema, digamos, del organismo, pero sin embargo, esta imagen no nos indica nada, está normal, digamos. Pero sin embargo, puede haber alguna alteración de perfusión. Ustedes pueden decir, tal vez, no hay nada, ¿no? He hecho un capo, tal vez, pero sin embargo, algo está pasando acá. Y aquí, por ejemplo, es hemorrágico. O muchas veces, por ejemplo, acá, ¿qué pasa? ¿Qué arterias está? Trombo, pero está, digamos, en una arteria. ¿Qué arteria? Cerebral media, perfecto, entonces. Probablemente esto está calcificado y se ha desprendido, digamos, y ha hecho un trombo y está obstaculizando. Entonces, esto se llama también el signo de la cuerda. Y ya es eso, digamos, un signo temprano para que ocurra este tipo de eventos. Lo propio, digamos, aquí de ver, por eso es importante conocer la anatomía y después la fisiopatología. Por ejemplo, esta parte está disminuido, es hipodenso a nivel de la región lenticular. Este es el lado izquierdo, está un poco más oscuro. En relación a este otro lado, está normal, entonces algo está pasando, hay una diferencia. De pronto, digamos, acá vamos a ver, digamos, un poco más hipodenso. Eso es lo que, digamos, quería indicarles. Cuando es hemorrágico, hay pues estructura de los vasos, hay sangrado. Pero el otro evento, ¿cuál es? Isquemia. O sea, ¿qué ha pasado acá? Como ustedes han dicho, la luz está disminuida, puede ser por muchos factores, no está llegando la sangre. Y de aquí para abajo, o al revés, digamos, no llega sangre, se muere el tejido. Entonces, en el cerebro hay muchas cosas importantes como esta parte, la parte periférica, la parte cortical, hay muchas funciones. Si está cerca de ahí, entonces probablemente, digamos, no podrá, no sé, hacer movimientos de función. ¿Y cuáles son los métodos para estudiar? También podemos estudiar desde el punto de vista de la medicina nuclear, los radiotrasadores, difusión con resonancia magnética, también puede ser con resonancia magnética, o la perfusión por tomografía que estamos hablando en este momento. Es algunas imágenes, por ejemplo, al principio, aquí podemos ver algo, digamos, algo de hipodensidad, o muchas veces dicen los médicos está normal, sin embargo, un control, digamos, de 24 horas, no sé, ya lo vemos así. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué están viendo? Sangre. Hay una región hipodensa en relación, siempre hay que comparar con el lado, este lado derecho, el lado izquierdo, este lado es normal, pero acá es toda esta región es hipodensa. ¿Qué es esto? ¿Hemorrágico o infarto? ¿Hemorrágico o infarto? Infarto, cuando es hemorrágico, sangre de color blanco, tienes que distinguir bien. Esto es pues infarto, no es hemorrágico. Entonces, comienzan con el problema y aparece, o sea, va empeorando las cosas.
Por eso, digamos, hay ciertas situaciones cuestionantes, digamos. Hay hemorragia, dice, está el paciente con hemorragia, digamos. O sea, de acuerdo a la clínica, entonces, ¿qué pedimos? Una tomografía sin contraste, vamos a poderlo ver, vamos a poder evidenciar, confirmar. Hay una zona de isquemia crítica, dice, no salvable, que ya no se puede recuperar, entonces, tal vez solamente una ANGPC o perfusión, aquí con signos de interrogación. Otro, digamos, existe una zona de isquemia severa, digamos, potencialmente recuperable. Hay lesión, pero podemos salvarle, hay una penumbra. ¿Qué hacemos? Perfusión cerebral y ANGPC cerebral. Alguna vez he visto, digamos, bueno, este examen no se hace mucho, digamos, no se hace muy frecuente, pero a veces es necesario hacer por la vida del paciente para que no se empeore. El neurólogo, el neurocirujano pide, ¿podemos hacer por favor una perfusión? Probablemente, digamos, el tecnólogo, el licenciado, digamos, no está enfrascado en estas cosas, digamos. Está dudando, está buscando una excusa, que no, que este otro. Así. Pero sin embargo, si se pone, digamos, en el calzado del paciente, ya sería diferente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay un trombo vascular, entonces, ¿qué hacemos? Una angio carotidia y polígono de Willis. Muchas veces he visto, digamos, una angio de bonito, una angio de cerebral. Se ve bonito, pero en el diagnóstico no vemos nada, sigue empeorando el paciente. Entonces, el trombo puede ser desde abajo, puede estar en carótida. Por eso muchas veces se hace cerebral y cervical, o sea, cuello, para ver, digamos, a qué nivel está cuando se habla de este último, cuando hay trombo vascular. Entonces, hay que hacer angiotomografía, ¿de qué dice? De carótidas y polígono de Willis. No siempre puede ser cerebral anterior, quiero que me involucre polígono de Willis. Y en ese trayecto vamos a encontrar el trombo. Algunos parámetros técnicos, de varios, digamos, los más importantes es sacado el kilovoltaje 120, algunos dicen inclusive 80, 100, puede variar, 250 el miliamperio. Colimación de corte, si tienen un equipo de 128, va a ser por el espesor mínimo, 128 por 0.6 milímetros. La rotación del tubo va a ser menor a un segundo. ¿Cuánto? 0.28. Si estamos utilizando un equipo con cortes de 64 o 32, entonces probablemente esto va a subir a un segundo. Tiempo de exploración, 45 segundos. Esto también puede variar de acuerdo al equipo. Esto es el manejo del inyector automático, que ya lo tienen que saber. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vamos a colocar? Entonces, en el protocolo de estacionamiento celular, 4 vamos a colocar de caudal. Para el suelo igual. ¿Cuánto va a ser el volumen? 40. Aquí está, digamos, aguja de calibre ¿cuánto? 18 G. Caudal, hemos dicho 4. Hasta 5. Hay una memotécnica. Si ustedes quieren utilizar 5, entonces coloco 5. Volumen 5, aquí 5, todo 5. Este es una técnica de 40 o 4. Por eso acá tienen los parámetros 40, 50. Para un equipo de 64 a 128 canales. El suero salino no es, digamos, a la mitad. En este caso es lo mismo. Para empujar el medio de contraste. Límite de presión 300 psi. Técnica de inyección. Contraste suero, vamos a utilizar contraste y también suero. Es sencillo esta parte de programar, si los profesores tienen que tener esa idea. Ahora el protocolo, ¿cómo vamos a realizar? De la neuroperfusión, aquí está, digamos, el protocolo resumido. Primeramente entra el cráneo, la cabeza. Ahora el topograma va a salir, aquí está la flechita, digamos, esto es el topograma dual. De frente y lateral, el paciente puede modificarse boca abajo, en fin, tiene muchos otros botones. Ahora entonces, es muy sencillo esto.
topograma ya lo conocen, tal vez está aburrido de hablar con eso. Topograma dual, perfil y premio. Luego, adquisición dinámica, ya directamente, aquí no hacemos boros tracking, referencias del primer corte, nada, directo, digamos. Adquisición dinámica. Luego que han hecho la adquisición dinámica, post-proceso. Aquí van a ver mapas de color. En este caso ya el médico, o ustedes también ya pueden hacer en el equipo, ya gestionan y hacen post-proceso esos mapas de color verde, rojo, en fin. ¿Cuál es el método que se hace? El método del tiempo de espera. O sea, ustedes van a colocar realmente el contraste con el inyector y solamente le dan un tiempo de espera. Por eso dice tiempo de espera. ¿Cuánto? 8 segundos, la clave. 8 segundos. Bueno, para el equipo que yo estoy manejando, ¿no? En este caso sería el recibo. Pero no varía mucho, puede ser 8, 7, 6 segundos, no sé si. Después de la iniciación de la iniciación. Ustedes colocan el contraste y el equipo automáticamente está haciendo el retraso, 8 segundos tiene que esperar y recién hace la adquisición. Inyección intravenosa del medio de contraste a partir de ahí. Ahora han llenado los datos, han acomodado al paciente, han seteado, entonces lo único que escogen, perfusión cerebral del protocolo. Ahí está el protocolo, hacen un clic, luego va a desplegar en la parte del protocolo, en realidad, están el dual y la adquisición dinámica. ¿Cuánto dice el tiempo? Aquí está el tiempo que tiene que esperar. 8 segundos está programado. A la hoja. No es todo el cráneo, digamos. Algunas veces piensan en el cráneo, aunque puede ser, pero normalmente, digamos, las isquemias no son todo el cerebro, son una parte, por eso hay que conocer la vascularidad, digamos, por territorio. Aquí, por ejemplo, es una parte, ¿no? El medio de contraste entra y el escáner, digamos, 40 cortes, por decir. Vuelve desde acá, otros 40, vuelve otros, ahí mismo está. Es la adquisición, más o menos, para explicarles. Bueno, este es el topograma, entonces, este es un topograma de silla turca, pero esto tendría que estar inclinado, ¿no? De esta forma. Este es para silla turca, es un protocolo, pero está disminuido el tamaño. Entonces, eso les decía, por ejemplo, cómo se me dispara simultáneo con el inyector automático y el equipo. Ustedes apretan acá y empieza a hacer la inyección automática. Y aquí apretamos y empieza a hacer el tiempo de espera. Aquí está progresando, o sea, aquí todavía no hay disparo. Sin embargo, está entrando en medio de contraste y aquí está esperando, ¿cuánto? 6, 8 segundos. Llega hasta 8 segundos y recién hace la adquisición. Entonces, esto es un tiempo de progreso de color verde. Llega, digamos, va descontando, digamos. Por decir, 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos, 4, 1, 0, hace la adquisición. En realidad, digamos, esta es la adquisición dinámica. Dinámica se llama, ha comenzado de acá, ha llegado hasta esta parte, vuelve, digamos. O sea, digamos, poco a poco, digamos, va comenzando, vuelve a repetir. Entonces, vemos así, sin contraste, probablemente aquí ya se ve, o ya se ve ya, digamos, aquí la parte contrastada. Esto es más o menos para que entiendan, digamos, que el examen es repetitivo, digamos. Hace un examen otra vez. Y tenemos la adquisición de imágenes, por ejemplo, así, pueden ser 40 cortes, no sé, depende del equipo, o 50 cortes. Como, digamos, al inicio no hay contraste, y poco a poco, digamos, va contrastando la imagen del cerebro, todito así, hasta llegar a la fase venosa. Entonces, este es un scan, y vuelve a repetir. 40 dice dinámico, o sea, 40 cortes.
En el sobre, entonces, ustedes van a ver unas curvas. Esas curvas significan, digamos, la captación del contraste del ROI. Por ejemplo, el rojo será arterial. Han colocado el ROI acá. Quiere decir que ha ido enmarcando, ha ido avanzando y de pronto se ha ido intensificando, ha llegado a un pico y ha ido decreciendo. Esa es la arteria. Hay otro similar para la vena, lo propio, es un poco más tardío. Empieza, progresa, sube, llega a un pico y baja. Entonces, si se dan cuenta, esta es una curva normal en una perfusión. Pero ¿qué pasa, digamos, si seguimos esto? Estos son los cortes, ¿no? Cantidad de cortes que se hace bajo la inyección de medio de contrastes en unidades Colshius, y la curva viene hasta un momento y decrece, digamos. Puede estar alterada esta curva, esta perfusión, no sabemos. Esto es otra diapositiva donde tienen varias cosas. Una arteria en el lado derecho, en el lado izquierdo, venas. Todo este conjunto se lo grafica por curvas, con el mismo equipo. Una vez que hayan acabado la adquisición, que ha sido fácil, entonces, el post-procesamiento, esto, o bien el médico o bien usted, pero el mismo equipo tiene. Aquí, por ejemplo, este es un procesamiento, post-procesamiento normal. No hay, digamos, eventos de alteración transfusionales, normal, el CPF, el volumen y el tránsito. Tienen que conocer también esto. Entonces, seguimos. Hay muchas cosas muy importantes, por ejemplo, para la perfusión cerebral, saber estos, ¿no? El MTT y el TTP, tiempo de entrada arterial y la salida venosa. Ya les decía, apenas, digamos, cruza la arteria inicial, vuelve hasta la salida de la vena. Y el otro, ¿qué es? El TTP, tiempo desde el inicio de la inyección de contraste hasta el pico máximo de reacción. El medio de contraste viene, sube, contrasta hasta un pico, luego baja. Esos parámetros, digamos, se lo va a ver también con el equipo. Entonces se lo ve así, digamos, un MTT o un TTP, de esta forma. Esos son, digamos, los parámetros normales o imágenes que se ven de esa forma. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, curvas de atenuación en tiempo. Aquí están haciendo una perfusión, y ya les he dicho cómo se ve la curva. Al comienzo, digamos, progresa, luego sube el contraste, se intensifica, luego baja. ¿Qué pasa con esto, digamos? Hay algo acá. Está progresando, un progreso mayor, digamos, sigue progresando. Quiere subir arriba y de pronto falla, decrece. No hay una buena perfusión, entonces aquí algo está fallando. Hay alguna oclusión, hay problema de una alteración de la perfusión, que puede ser una isquemia. Entonces el equipo, ya os he dicho, no hace estas cosas. Una vez que hayan hecho la adquisición, entran al equipo y hacen las mapas de perfusión de este color, verde, azul, y cada cosa significa el CPF. ¿Qué significa? Tienen que saber el volumen, este es el flujo y este es el de tránsito. Aquí, por ejemplo, hay alteración, que está alterado, entonces nos muestra así. Hay que reconocerlo de esa forma. Y los médicos, digamos, también tienen que saber interpretarlo. Ustedes, digamos, un poquito están adentrados, pueden también interpretar. Esto es lo normal. Cuando hay penumbra, aquí dice, por ejemplo, disminución de la presión de la perfusión, inclusive normal. Puede haber una autorregulación vascular. En este caso, dilatación de los capilares de la región lesionada. Complicado, digamos. Falla de la regulación. O sea, cuando, digamos, si está disminuido, está aumentado, la mayoría ha disminuido.
En este último caso hay un daño tisular irreversible que ya no se puede, digamos. Si el paciente, digamos, ya no puede hablar, ya no hablará más. Entonces, esas situaciones de evento, digamos, nos da esta técnica para ver, digamos, más que todo, la perfusión cerebral. Y finalmente, digamos, aquí hay unas curvas, por ejemplo, la cascada isquémica. Esto es, digamos, el infarto. Periféricamente puede ser una penumbra que se puede tal vez salvar. Y la parte periférica que está normalmente perfundida, o sea, es viable, digamos, la circulación. Entonces, ustedes como licenciados, entonces, tienen que, digamos, hacer la perfusión cerebral, digamos. No se hace mucho, digamos. Yo no le entiendo, digamos, a algunos colegas, digamos. Perfusión cerebral, ya están temblando, digamos. No. O sea, es cuestión de conocimiento. Ustedes, más bien, gracias, están en el pregrado, pues ya tienen por lo menos idea, digamos. Cuando ya estén con el equipo y les pida, pues hagan nomás sin miedo. Ya tienen las bases, saben anatomía, saben fisiología, van a llevar tomografía, van a llevar resonancia. Y estas cosas más que estamos colaborando, perfecto, no van a tener problemas. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, pueden pasar a tomar fotos, por favor.